Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambiar o Repetir. El día de hoy tenemos unos invitados bien especiales que nos están acompañando. Ellos son psicoterapeutas y traemos un tema bien especial que yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, que es ahora sí que cuando tenemos una relación y queremos y amamos, pero no dejamos de pelear todo el tiempo, ¿sale? Y bueno, ahora sí que Mar e Iván nos van a acompañar a reflexionar un poco sobre este tema. Y bueno, ellos son de mis mejores amigos y estoy muy feliz de tenerlos hoy aquí en el programa, ¿sale? Platíquenme ustedes desde su perspectiva también como psicoterapeutas, ¿qué creen que es lo que afecta de pronto una relación que aunque queremos a alguien y amamos y a lo mejor tenemos toda la disposición de estar en una relación, de pronto no podemos dejar de pelear o estamos todo el tiempo discutiendo, diciéndonos cosas hirientes, ¿no? Que incluso yo pienso que hasta nos puede hacer cuestionarnos, ¿no? ¿Debo de quedarme aquí o debo de irme, ¿no? ¿Debo de huir de la relación? ¿Cómo es para ustedes? Ok, pues antes que todo, gracias por la invitación, Anju. Creo que a veces llega a ser como un poquito complicado, ¿no? El hecho de relacionarte con otras personas, de tener una pareja, cuando a veces no sabes o no tienes como esta introspección de quién eres tú, qué es lo que te gusta, cómo reaccionas ante ciertas cosas, cómo gestionas, por ejemplo, Claro. tus emociones, cómo reaccionas ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces, si no tienes como esta conciencia de quién eres tú, a veces te agarra por sorpresa, ¿no? Estando con otra persona, hay un tema en el cual puede surgir un desacuerdo y te das cuenta de que, pues, no sé, simplemente reaccionas y esta reacción puede ocasionar en la otra persona pues también otro tipo de reacciones y ahí es cuando se empieza a crear una Claro. discusión o un desacuerdo, un malentendido tal vez. O sea, ¿tú crees que una de las razones podría ser la falta de autoconocimiento, ¿no? O sea, que al no conocer tus propias reacciones digas cosas que no querías decir y termines por quebrar ese vínculo, ¿no? O quebrarlo constantemente. Porque pues nadie nos enseña pues cómo autoconocernos y tampoco nadie nos enseña a cómo relacionarnos, a cómo pedir las cosas, a cómo hacerlo de manera asertiva, a cómo comunicar, por ejemplo, que me siento triste o que me siento molesto, ¿no? Es tan difícil a veces llegar a decir estoy enojado contigo por esta situación y simplemente gritamos o tal vez, no sé, con nuestra gesticulación transmitimos ese mensaje, ¿no? Entonces nadie nos enseña a hacer eso. Sí, sí, claro. O sea, creo que sí es algo que desde niños no aprendemos, ¿no? De hecho, este tema me checa mucho personalmente. O sea, yo crecí en un ámbito familiar donde mis papás, o sea, todo el tiempo se peleaban. Van a decir ahí, ya nos exhibiste. Pero, pero sí, ¿no? O sea, mis papás peleaban todo el tiempo, ¿no? Y yo me acuerdo que una de las cosas que más me movía era escuchar como un lado y del otro, porque mis papás después se separaron y yo escuchaba la versión de mi papá y yo decía, es que mi papá quiere a mi mamá, ¿no? O sea, y luego escuchaba la versión de mi mamá y yo decía, es que mi mamá quiere a mi papá, pero no había forma. O sea, lo que yo veía es que yo decía, es que cada vez que hablan uno entiende una cosa, ¿no? Y yo tenía que explicar, no, es que papá no se refiere a esto, se refiere a esto otro, ¿no? Entonces yo decía, wow, o sea, como les decía, este es un tema que me checa porque me acuerdo que esta era una pregunta que me hacía mucho. O sea, ¿por qué dos personas que se quieren todo el tiempo están peleando? Y decía, yo creo que, no sé, o faltan herramientas, de pronto como tú dices, Iván, de conocer e identificar, oye, a lo mejor o no estoy comunicando bien lo que quiero comunicar, o a lo mejor no estoy recibiendo bien, a lo mejor por la defensiva o por muchas cosas, eso que me está diciendo el otro, y lo tomamos de repente como desde nuestras defensas, desde nuestros propios traumas, etcétera. Y de hecho creo que ahora están tocando un punto que es bien importante porque a veces igual tenemos como esta etiqueta ya de que las discusiones son algo negativo, son algo que no debe ocurrir, Sí. o necesariamente si están ocurriendo muchas discusiones es porque el amor se está acabando, la pareja va a terminar, pero la realidad es que pues creo que las discusiones son algo sumamente normal en cualquier relación, no importa si es una pareja, si es una amistad, si es familia, porque dependiendo de cómo se den y cómo mires a las discusiones, también pueden ser esta oportunidad de poder resolver, de poder comunicar, de poder como llegar a un punto medio en algo que está faltando. Entonces creo que igual ahí habría un punto importante, ¿no? De poder darnos cuenta de que, primero que nada, las discusiones
no necesariamente son algo negativo, pero sí es importante como aprender a cómo vamos a discutir, aprender Exacto. cómo comunicar las cosas, lo que queremos decir, las conclusiones a las que queremos llegar, ¿no? Como ir obteniendo esas herramientas. Cuando viviste de pronto mucho conflicto, tiendes a huirle al conflicto, ¿no? O sea, tiendes como a... Claro. Chinga, si aparece el conflicto, mejor me voy porque no sé qué tanto va a escalar, ¿no? No sé si el otro me va a entender o no me va a entender o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esta percepción que a veces tomamos de lo que son las discusiones, pues está, como dice Mar, como errónea. O sea, porque discutir no es malo, o sea, todos somos diferentes, vamos a tener, o sea, de ley, alguna discusión, alguna pelea, por así decirlo, y que es necesario, o sea, es necesario para poder evolucionar, porque si no, pues prácticamente tendrías a lo mejor idealizada a la persona o estaríamos súper reprimidos de eso, totalmente. ¿no? O sea, de No nuestras queremos eso. diferencias, sí, claro. Sí, como dicen, creo que es cuestión también de evaluar la perspectiva o la connotación que se le da a una discusión, a un desacuerdo, ¿no? Creo que es común que la connotación sea negativa, que lo veas como algo malo. ¿Por qué? Porque sí resulta incómodo, te pones en una posición quizás vulnerable y es entendible que no sea algo grato, pero también darle como ese espacio, esa oportunidad de ver a la discusión como una oportunidad, tal vez, como una oportunidad para, primero, afrontar lo incómodo, lo que no es agradable, y segundo, para poder entender una perspectiva, en este caso pues con la persona que estés teniendo el desacuerdo, la discusión, y para poder crear algo a partir de esa experiencia que estás teniendo. Claro. Oigan, ¿y ustedes cómo creen que esos espacios se puedan como ir creando dentro de la relación de pareja o con amistades también, ¿no? Porque también puede pasar en amistades, ¿no? Que de repente hay un conflicto y, como decía Pearls, ¿no? Que cuando algo no se ha hablado se va sintiendo como esa tensión. Entonces, yo creo que en los amigos nos lo permitimos mucho más que en la pareja, quizá por lo que dice Iván, ¿no? Por el estado de vulnerabilidad que tienes que enfrentarte al discutir, pero ¿ustedes cómo creen que podemos como dar ese espacio tanto en la pareja o en los amigos? Desde que haya una tensión, desde que haya algo por ahí que sientes que no está yendo bien, es porque algo está ocurriendo, ¿no? Y a veces no nos detenemos a pensar, a hacer esta introspección de decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando con esta persona? ¿Qué me estoy sintiendo enojada? ¿Qué estoy sintiéndome tensa? ¿Qué me siento incómoda? ¿No? Entonces creo que el primer paso realmente sería como que si tú ya te diste cuenta que hay algo que está ocurriendo en ti, pues detenerte a pensar qué es eso, ¿verdad? De dónde proviene, qué es el detonante. Porque si tú lo tienes claro o si tú tienes como una idea más o menos de qué está pasando, pues va a ser muchísimo más fácil el poder comunicárselo a alguien más. Sí, tal vez por supuesto, a veces va a ser como incómodo, no estamos acostumbrados a hacerlo, pero creo que el primer paso es uno mismo, pues, darse la tarea de identificar pues qué está pasando, qué está sintiendo. Claro, y qué bonito. O sea, me encantó esto que dijiste, Mar, porque la clave principal de la inteligencia emocional es darnos tiempo, porque a veces ni siquiera sabemos qué le estamos pidiendo al otro. A veces le estamos pidiendo que cubra una necesidad que solo nosotros podemos cubrir, y cuando llegamos y explotamos, decimos 1000 cosas que no queríamos decir, 1000 cosas de las que el otro no es responsable para nada, y terminamos sin concluir cosas, ¿no? O sintiéndonos mucho peor. Y eso hace que esta connotación negativa de la discusión, pues, se instale más en nuestras creencias, ¿no? Exacto, se refuerce. Sí. Sí, porque con lo que te quedas es con la vulnerabilidad y con la incomodidad. No te quedas con tal vez el acuerdo, no te quedas con tal vez el haberte sentido escuchado. Y con esto que dicen, también pienso que esta introspección está para la otra parte, la parte que escucha, ¿no? ¿Qué tanto estoy abierto a poder escuchar a la persona? ¿Qué tanto me estoy cerrando tal vez a solo lo que yo puedo sentir es lo válido y lo que piensa la otra persona tal vez no es tan válido, ¿no? Entonces, esta introspección va por ambas partes o por las partes que estén involucradas dentro del conflicto, la discusión. El primer paso sería como un autoconocimiento, ¿no? O sea, si quiero mejorar a lo mejor en mis relaciones, el poder discutir mejor, sería primero conocerme. O sea, tengo que empezar por ahí. O sea, qué es lo que me vulnera, qué es lo que me hace sentir a la defensiva, qué es lo que me molesta. Si eso que me molesta es algo que te puedo pedir o es algo que solamente me corresponde a mí, ¿no? ¿Y cuáles pondrías como un segundo paso? Algo que me ha servido mucho a mí es entender esta parte, que cuando está ocurriendo algo que es bien incómodo, donde hay involucradas emociones como enojo,
etcétera. Lo primero que necesito saber es que es importante comunicarlo. Y por ejemplo, el hecho de ya no estar como en este modo a la defensiva desde el inicio, sino saber que creo que el segundo paso para poder permitir que estas discusiones sean fructíferas es justamente como platicar acerca de, oye, ¿cómo vamos a discutir? ¿No? O sea, oye, cuando tengo un desacuerdo, cuando me sienta mal, cuando algo me enoje, cuando, no sé, algo ocurra, o sea, ¿cómo lo vamos a platicar? Me encanta. Porque yo voy a estar enojada, o yo voy a estar incómoda, o yo voy a estar triste, pero ¿cómo vamos a trabajar en ello, no? Para que incluso la misma persona, por ejemplo, si estamos hablando de una pareja, ¿no? Que es alguien que pues 24/7 estás conviviendo. Sí. Pues igual y ya como tener una discusión sobre cómo vamos a discutir. Sí, wow, qué importante, ¿no? O sea, que creo que pocas veces tenemos, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer si tú tiendes a huir y yo tiendo a... Vamos a hablarlo en este momento, ¿no? O sea, por ejemplo, claro. O sea, digo que eso también tiene que ver con el autoconocimiento, pero a lo mejor si no conocemos todos los términos de apego evitativo, ansioso, bla, 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 podemos ir de pronto ir explorando cuáles son las tendencias de cada uno. O sea, discutimos y tú sueltas todo y chispas, luego uno se siente como, wow, me dijiste tantas cosas que ya no sé, ¿no? Y todo depende de la situación que se esté viviendo, ¿no? A veces hay cosas que son un desacuerdo muy sencillo y hay otras cosas que son pues muy dolorosas o muy profundas, por decir un ejemplo. Pero creo que también el otro punto que se pudiese tocar dentro de este segundo paso, preguntar tal vez, oye, ¿y a ti cómo te gusta que te diga tal cosa, no? O sea, ¿cómo te gustaría que si algún día llego a estar molesto, cómo te gustaría que te lo comunique, ¿no? ¿Cómo imaginas que podría ser para ti el que yo te lo diga y que lo pudieses recibir para que podamos hacer algo al respecto, ¿no? Claro. O sea, y ahí es, o sea, no me gusta que me cuando estés molesto, estás gritando y estás apurando las cosas, ¿no? Entonces, tomarlo en cuenta y tratar de no hacer eso porque quizás eso, el tomar esas acciones o esas actitudes van a fungir como un detonante que va pues a molestar a la otra persona o va a hacerla sentir de cierta forma. Sí, totalmente. A mí, por ejemplo, me pasaba en una relación que tuve que yo esperaba como el momento en que estemos mejor para hablar de los problemas, ¿no? Entonces yo decía, es que no lo quiero decir cuando estamos a lo mejor mal, ¿no? Porque a lo mejor se puede malentender, a lo mejor pueden mal reaccionar, ¿no? Y entonces cuando todas las cosas estaban bien, era hablar del conflicto y era, ahorita que estamos bien hay un conflicto, ¿no? Y entonces yo era, o sea, cuando yo pude comunicar, o sea, porque yo dije, ¿será que sí siempre hay un conflicto para mí o que cuando las cosas están bien saco un conflicto? O sea, yo sí me cuestioné, ¿no? Y entonces ya yo, o sea, a partir de este primer paso que es el autoconocernos y el poder comunicar eso segundo, pues yo fue comunicar, ¿sabes qué? Es que no es que haya algo malo en este momento, ¿no? O sea, es que a lo mejor yo espero ese momento en que ya estamos bien, porque yo pienso que ese es el momento adecuado, ¿no? Entonces, qué importante es, como dicen ustedes, tener ese espacio de decir, o sea, ¿cuándo lo hablamos? Porque a lo mejor para mí el momento ideal es cuando las cosas están bien, pero a lo mejor para el otro el momento ideal es cuando las cosas están mal para que ya lo solucionemos de una vez y no haya que arrastrarlo, ¿no? Por ejemplo, pensaría en, quizás dentro de lo que estabas viviendo en esa relación, te diste cuenta de que el momento tal vez más seguro para ti o el más adecuado era cuando están bien, porque quizás aprendiste que en ese momento la persona podía recepcionar mejor lo que tú le puedas decir, ¿no? Entonces como que hay que estar como atento a esas cosas y que incluso eso se podría decir, oye, la verdad es que yo no sabía que pues este no era el momento adecuado. ¿Cuándo podríamos hablar de esto, no? Porque veo que incluso cuando estamos bien, hablar del conflicto, pues resulta no tan grato, ¿no? Y ahí es cuando vas construyendo este acuerdo y vas encontrando ese espacio. Sí, totalmente. Yo creo, como tú dices, Iván, que en la medida que nos permitimos como que hablar de ese conflicto y de esos, pues de esas tendencias o esos gustos que vamos a tener cada quien, pues uno se puede ir entendiendo mejor con el otro, aunque no necesariamente, o al menos yo eso creo, pues al no venir de las mismas familias, lo que para mí es de pronto algo como wow, o sea, cuidado, ¿no? O sea, para la otra persona puede ser algo muy, muy normal, ¿no? Y yo creo que cuando no hablamos de esas cosas, uno puede malinterpretar muchas cosas, ¿no? Algo que platico con mis pacientes
que creo que es una tendencia actual, ¿no? Como huir un poquito del conflicto, como que, ay, sí, no, si te estás sintiendo incómodo, vete, ¿no? O sea, si te pasa esto, ahí no es, ¿no? Claro. Y de repente hay demasiados, ahí no es. Y no nos podemos a pensar cuándo soy yo, cuándo es que no lo hemos platicado. Claro. O sea, tendemos mucho a huir. A veces, incluso la persona que más queremos y que más amamos, aún tengamos la relación más funcional, a veces nos va a hacer daño, ¿no? Claro. O sea, sin querer, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Que a veces en las discusiones, no intencionalmente, podemos decir algo que a lo mejor en nuestro núcleo era algo normal y que de pronto lo decimos y, wow, me lastimaste, ¿no? Y la tendencia actual es, si te lastimó, vete, ¿no? Y a veces no hablamos de eso. Oye, me lastimó, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿No? Claro. Para ti es algo normal, a lo mejor discutir, explotar, decimos todo y luego al rato ya estamos bien, ¿no? Pero para mí no es algo normal, ¿no? Claro. Entonces, a veces yo creo que sin querer nos podemos lastimar, pero creo que lo importante es ver la intencionalidad. O sea, que ya que le comunico a la persona como, oye, ¿sabes que esto me dolió o esto no me gusta de nuestras discusiones? Sí hay una receptividad, ¿no? De, oye, sabes que no era mi intención, yo crecí así y esto, pero pues estamos dispuestos a hacer, como ustedes dicen, lo que sea beneficioso para ambos, lo que sea beneficioso a que las discusiones sean fructíferas, ¿no? Sí. Porque digo, yo pienso que, al menos por ejemplo, en terapia de pareja, no sé si les ha pasado igual, pero discusiones siempre van a haber, ¿no? Sí. O sea, conflictos siempre van a haber. Claro. Pero una de las claves principales es que la pareja tenga la disposición de querer enfrentar los conflictos. Claro, si totalmente. no hay esa disposición, yo creo que es muy difícil que una relación pueda avanzar. Porque si cada vez que hay un conflicto lo evitamos, lo callamos, incluso las relaciones que dicen, no, nosotros nunca nos peleamos, wow, o sea, ahí yo creo que hay ahí como una red flag, no me gusta el término, pero sí es como, wow, nunca discuten, o sea, nunca hay desacuerdos, yo creo que ahí hay algo que trabajar, ¿no? O hay algo que alguien se está guardando, ¿no? Entonces, sí creo que hay como que las discusiones son indispensables, el saber discutir, lo que estamos hablando hoy, Claro. para que una relación pueda evolucionar y pueda ser una relación de largo plazo. Si estamos pensando en un ratito, pues sí, a lo mejor ni hablamos del conflicto, ¿no? Pero yo creo que una relación de largo plazo sí necesita este espacio que decía, ¿no? O sea, el saber discutir, ¿no? Claro, y creo que este punto que estás diciendo es muy clave, ¿no? La disposición, porque a final de cuentas, pues bueno, yo puedo haber trabajado en mí, en el autoconocimiento, haber encargado de tener todas las herramientas para poder discutir, pero si yo vengo contigo, ¿no? Y las planteo, lo ofrezco y de repente no hay la disposición o la apertura, al menos a escucharlo, a intentarlo o a encontrar tus propias formas, bueno, ahí creo que también toca decir, bueno, pues esto ya no es mi responsabilidad, no lo puedo controlar. Y pues creo que ahí sí viene esta parte de replantearse qué quiero hacer pues con esta información que acabo de recibir, ¿no? Sí. A veces tenemos toda la disposición, pero una relación no es solo mía. Claro. O sea, no es una persona. No es una relación conmigo misma, ¿no? Donde yo pueda decidir. O sea, tengo esta parte que no puedo controlar y que a veces es muy frustrante para algunas personas de pronto el soltar y decir, wow, porque decimos, es que quiero. Quizá dentro de esta idea del amor romántico, ¿no? Es que yo si amo a esta persona, todo lo vamos a poder. Y digo, a mí me gusta mucho con mis pacientes decir, bueno, pues no sabemos en un futuro, ¿no? No lo sabemos. Ni yo lo sé, ni tú lo sabes. Pero lo importante es cómo te estás sintiendo ahorita, ¿no? Claro. O sea, si ahorita no estamos pudiendo, ya intentamos de todo, ya intentamos comunicar, autoconocimiento, bla, 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 y aún así no, pues a lo mejor nos toca darnos un espacio, ¿no? Un espacio para poder ver si en el futuro o no encajamos otra vez, ¿no? O sea, igual en el camino encuentras a alguien más y ya estuvo, ¿no? Creo que esto que dicen me hace pensar en, es importante antes de entrar en una relación, y no necesariamente romántica, o sea, cualquier tipo de relación, tener en cuenta que no todo va a ser súper bonito, o sea, que claro. Quizás hayan muchas expectativas que no se van a cumplir, que quizás para cumplir esas expectativas o acercarnos un poquito a esas expectativas vamos a tener que solicitar cosas, vamos a tener que irlas construyendo. Entonces, como abriendo espacio a esta idea de que no todo se va a ver perfecto, no todo va a ser súper bonito, y que pues hay que trabajar en estas cosas, hay que construir en estas cosas
primero con uno mismo para poder comunicarlo, para poder compartirlo y luego en conjunto, ya sea con tu relación de pareja, con tus amistades, con lo que sea que estés, con quien te estés relacionando. Una pregunta que tenía para ustedes, ¿qué grado es importante o no el que haya trabajado en mí mismo para poder entablar una relación sana? Yo creo que el amor propio viene bien en cualquier situación, Okay. ya sea individual o en una sí, relación, sí. ¿verdad? Y definitivamente creo que el conocerse a sí mismo, el priorizarse, el tener tus límites claros, es como el hecho de tener todo eso es algo bien importante. El tener eso ya te va a traer cosas buenas. ¿Okay? Claro, sí. Pero pues el adquirir todas estas herramientas a veces también tenemos que reconocer que lleva tiempo, lleva experiencias, lleva errores, tropiezos. Sí. Entonces tampoco me encanta la idea de que tienes que quererte a ti mismo y tener así todo el amor propio del mundo para poder iniciar una relación, porque bueno, hay cosas que a veces las vamos a ganar en el camino, ¿verdad? Entonces sí creo que es importante el amor propio, pero creo que todo este proceso de quererse a sí mismo y de conocerse a veces se puede dar a la par de que estás en una relación, de que la empiezas a formar. Incluso a veces hay relaciones que van a ayudarte a fomentar eso, ¿verdad? No es que vamos a depender de eso, pero a final de cuentas lo que va a importar es, o lo que va a influir, mejor dicho, es la persona con la que te estás relacionando. Es una persona que va a promover eso para ti, que va a querer eso para ti, o es una persona que por el contrario, ¿no? Mientras menos lo tengas, mejor para mí, ¿no? Entonces, ahí creo que suele pasar. Sí, la verdad sí, o sea, a veces suele pasar. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué quise establecer este punto? Porque a veces sí me han llegado personas a consulta, ¿no? Que tienen esta idea de que no, pero es que yo no me quiero a mí mismo, yo todavía no conozco estas cosas, entonces yo creo que no me debo permitir conocer a las personas, ni siquiera intentarlo. Y es como, ok, creo que si esto es algo en lo que quieres trabajar, pues adelante, vamos a hacerlo, pero no necesariamente te tienes que privar de comenzar a vivir estas experiencias, porque vamos a trabajarlo a la par, ¿no? Entonces eso creo que es importante. Sí, me encanta, o sea, me encanta, es una idea que comparto junto contigo y digo, si nos profundizamos un poquito más, tiene que ver con pues muchas otras corrientes, el individualismo, muchas cosas, ¿no? Que sí es importante, como dice Mar, al menos desde mi perspectiva, pero que no es blanco y negro. Claro. O sea, no tiene que ser, no tengo que ser perfecta o saber, o sea, tener un doctorado en psicología y en autoconocimiento para poder decir, wow, ya me voy a empezar a relacionar, ¿no? Porque también creo que hay conflictos que solo aparecen estando con otros, en la relación, ¿no? Claro. Exacto, y si nunca lo enfrento, es posible que, o sea, uno estando soltero, pues diga, pues re bien, ya estoy bien, sané mis heridas, pero no es lo mismo, no es la misma experiencia cuando te relacionas y dices, chinga, creo que me faltó por aquí, ¿no? Creo que me faltó ahora sí práctica dentro de la teoría, ¿no? Como dice Mar, no tenemos que ser perfectos para poder decir, pues me toca o me voy a dar el permiso de relacionarme y de a la par ir trabajando en modelos de comunicarme sanamente, asertivamente y establecer, ¿no? En nuestro mejor intento de establecer algo sano, algo mutuo, ¿no? El amor propio sí es necesario, sí es importante, pero como dicen, se va a ir construyendo también, o sea, se va a ir delimitando conforme tú te estás relacionando con la persona o con las personas. No es algo que no sé, llegué a cierta cantidad de amor propio y ahora ya estoy listo para entrar a una relación. No, porque ese amor propio se va a ir dando y se va a ir generando también a partir de cómo yo estoy conviviendo con mi pareja, con mis amigos, con mi entorno, con mi trabajo, con quien sea. Totalmente. Pero aparte, esta parte de decir, no tengo el amor propio suficiente, a ver cómo mides. Claro. O sea, ¿cómo mides que te estás amando lo suficiente como para relacionarte sanamente? O sea, a mí me parece algo como muy, wow, o sea, muy abstracto. Sí, demasiado abstracto. Y que también me ha pasado la consulta, como dice Mar, que llegan y me dicen, es que no me quiero, ¿no? Y yo digo, a ver, vamos a ver, o sea, de todo lo que me has contado, yo veo que, mira, aquí te quieres. O sea, ¿qué te hace pensar que no te quieres, no? O sea, de hecho, esa fue una de mis motivaciones para hacer el podcast. Hay demasiada información que agarramos como pedacitos, ¿no? O sea, como que, wow, aquí dicen que tengo que trabajar súper bien en mí, ya tener 1 año yendo a terapia 1 vez a la semana, ¿no? O sea, no sé, pueden pasar muchas cosas, ¿no?
Y luego aquí me dicen que si aparece esta conducta en mi pareja, tengo que alejarme inmediatamente. Pero luego aquí me dicen que tengo que hablarlo. Y entonces hay tanta información que yo lo que veo es como mucha parálisis. O sea, decido no hacer nada. O sea, como ya no sé qué hacer, decido no hacer nada. O al contrario, decido aplicar un poquito de todo. ¿No? Y entonces termino haciendo un desmadre, ¿no? O sea, termino haciendo un desmadre. Y luego ahora es, ok, ¿cómo lo arreglo? Y ahí en el cómo lo arreglo en terapia es, o sea, ¿quién eres tú mismo? ¿Qué quieres hacer tú? O sea, ¿tú qué quieres hacer? Claro. ¿No? O sea, lejos de todos los consejos, todo lo que te puedan decir, ¿qué es lo que te nace? Lo que decían al principio, o sea, yo conocerme, ¿qué es lo que a mí me sirve? ¿Cuáles son mis tendencias? Yo me alejo, tú te acercas, ¿no? O sea, hay hasta chistes de eso, ¿no? De que el Golden Retriever y que si soy gluten frío, no sé qué, ¿no? De qué, o sea, ¿qué tipo de relación es? Que nos la pasamos, o al menos esta tendencia veo, como catalogando, para entonces saber cómo actuar, pero saber o seguir una receta de cómo actuar sin un previo autoconocimiento. Yo creo que eso es como lo complicado. No sé. Cuestionar estas generalidades, cuestionar estas cosas que quizás en redes sociales podemos ver que, no sé, las red flags, las categorías que te ponen, ¿no? O sea, las etiquetas. Las etiquetas que te ponen, o cuestionar esas etiquetas, ¿no? Que a veces sí van a coincidir ciertas cosas, claro, ¿no? Sí. Pero no van a ser la definición absoluta de ti. O sea, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que esa etiqueta no va a definir por completo y no va... Y tampoco significa que, pon tú, que hay 10 cosas dentro de esa etiqueta y coincidiste en 9, no significa que no puedes cambiar alguna. Exacto. Como el ir creando esa conciencia de que puede ser cambiante también es importante para, pues, al momento de estar entrando en una relación o estarte relacionando con alguien más. Un tercer punto es el cuestionarnos esas creencias que tenemos de la pareja y pues también pues de las relaciones en general. O sea, hacer un cuestionamiento, a lo mejor podría ser, pienso, como dentro de esa misma plática, ¿no? Dentro de esa misma plática, qué creencias tenemos de la relación, qué esperamos también del otro, ¿no? Ok, claro, hablar de las expectativas, de lo que se quiere en conjunto. O sea, tú qué esperas, yo qué espero, qué esperamos, qué creemos de esta relación, ¿no? Si no, luego también estamos en ciclos sin fin, donde yo creo esto de ti, todo lo que hagas me va a confirmar eso que yo creo de ti, pero ni siquiera es lo que tú eres, ¿no? Y cuando nos vamos como cuestionando, dando estos espacios, creo que cada vez vamos a poder profundizar más y hacer relaciones más reales, más genuinas, en vez de puro superficial, ¿no? Y a final de cuentas, tal vez no hay una receta mágica que te va a decir, si lo haces de esta forma y con estos pasos, te podemos garantizar que vas a tener una relación, en este caso, pues, de pareja, sana, saludable y sin conflictos. O sea, eso no existe. Sin embargo, sí hay ciertos puntos o herramientas que es importante tener presentes y mantenerlos a lo largo de tu relación para que estos te ayuden a final de cuentas a resolver o tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, el autoconocimiento pues es algo que hasta cierto punto va a ser un poco infinito, ¿no? Siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo, pero el hecho de tenerlo presente como pues esto es algo que no quiero perder de vista, es importante. La parte entra un poco dentro del autoconocimiento, pero de saber lo que quiero, de saber mis límites. Tal vez conocer que aún estando en una relación quiero mantener cierta individualidad, ¿no? O sea, el hecho de tener presente estos puntos creo que es algo que puede ayudar durante la relación, ¿no? Sí. Y a final de cuentas también poder como reconocer que pues cuando nosotros nos relacionamos con una persona, al final de cuentas todo va, voy a decir, a depender un poco de una compatibilidad. Sí, ¿no? De bueno, ya con todo esto dicho, ya con todo esto trabajado, ¿se puede con la otra persona? La otra persona también está dispuesta, podemos encontrarnos en un punto medio y creo que eso es lo que al final nos va a ayudar a decidir, pues, a tomar decisiones. ¿Qué podemos hacer? Como una premisa súper importante dentro de las relaciones es no suponer, mejor preguntar. Sí, claro, totalmente. Porque eso, o sea, la suposición nos puede llevar a discusiones interminables, nos puede infinitas llevar a sentirnos ansiosos también, ¿no? O sea, creo que no te conduce a un buen camino la suposición. Mejor confírmalo.
¿Tienen ustedes algunas técnicas que podrían compartir? No sé, que a alguien le podría servir, además de estos 3 puntitos. Digo, creo que como dice Mar, dentro de estas semi-recetas que vamos dando o que vamos encontrando, creo que siempre es importante, vamos a ponerlo a prueba. Si nos sirve, perfecto. Si no, a lo mejor hay otras que nos pueden ir sirviendo, siempre basándonos en lo que nos está funcionando como pareja, ¿no? No sé si tienen alguna herramienta o técnica que crean que pueda funcionar para alguna relación que nos esté viendo en este momento y que diga, wow, es que ya intentamos muchas cosas y no dejamos de pelear, ¿no? O cada vez que peleamos hay algo que nos detiene, ¿no? Que nos hace seguir en esta bolita de nieve. Entonces, si ya se ha llegado a ese punto, pues yo creo que pedir ayuda pudiera ser una herramienta, la terapia de pareja. Claro. Es como cuando algo nos duele y ya tomamos paracetamol muchas veces y no se quita, pues vamos al doctor. Claro. ¿No? Entonces sería esta parte, ¿no? De poder decir, bueno, ya, yo creo que aquí llegué a mi límite, ya no sé qué más hacer, voy a tratar de ir a un espacio o consultar, ¿no? Con alguien que pueda, pues, orientarme o orientarnos. Creo que más que una estrategia es nuevamente estar conscientes de que las personas estamos en un constante cambio. Y quizás con quien te empezaste a relacionar, amigos o pareja, no sé, hace 5 años, tal vez algunas cosas ya no les parezcan agradables, ya no les llamen la atención, ya no les gusten, pero a ti tal vez sí, o viceversa, ¿no? Entonces, como tener en cuenta esto, que constantemente vamos a estar cambiando, nos va a permitir darle valor o validar esta opinión diferente o este gusto diferente de la persona en su aquí y ahora. Entonces, como que eso nada más agregaría. Claro, muchísimas gracias. Bueno, creo que con todo lo que hemos escuchado, pues sí creo que es importante desapegarnos de la idea de que una pelea o una discusión es un campo de batalla. Es algo que puede ayudarnos. Ahora sí, somos nosotros contra el problema y no el problema contra nosotros, ¿no? Contra la relación. Les agradezco muchísimo. Creo que fue pues ahora sí que un momento muy ameno de platicar, de reflexionar sobre este tema, y pues espero también que se hayan sentido muy cómodos y esperamos que haya podido ser de su agrado y que pueda ser muy útil para ustedes. Muchas gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias a ustedes. Por la invitación. Y es que, bueno, también si me dices que... Sí, claro.